obviamente, y hablando también del control de constitucionalidad, no podemos pasar por alto un importante tópico que abordará el profesor Luis Felipe Nava, quien ya nos acompaña desde México. Estimado doctor, bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches, estimado Damián, qué gusto saludarte. Igualmente, profesor, por aquí estamos contentísimos porque ya abordamos el caso Marbury versus Madison y ahora vamos entonces a tratar la garantía jurisdiccional de la Constitución. Doctor, permítame, por favor, presentarle con nuestros estudiantes. El doctor Luis Felipe Nava es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido investigador visitante en la Universidad de Harvard, en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo. En España fue analista de jurisprudencia en el Servicio de Doctrina del Tribunal Constitucional y es profesor en diferentes universidades en México. El tema que abordará el profesor Luis Felipe Nava es Hans Kelsen, la garantía jurisdiccional de la Constitución, un tema que no podemos pasar por alto en un programa en donde la mención es el control de constitucionalidad. Y veremos entonces de qué manera impacta esta famosa obra de Hans Kelsen, que si bien fue escrita en 1928, creo que tiene absoluta relevancia, o bueno, publicada en 1928, guarda absoluta relevancia hasta nuestros días y seguramente lo hará de manera magistral el profesor Luis Felipe Nava, a quien extiendo un cordial saludo de bienvenida y le cedo el uso de la palabra. Bienvenido, profesor. Qué amable eres, estimado Damián. Pues muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Buenas tardes desde México. Pues la verdad es que estoy muy contento de participar en este diplomado de justicia constitucional por dos razones. La primera porque me parece que es imposible no entender los alcances, los cimientos, sobre todo el espíritu de la justicia constitucional sin dos grandes dominios. El primero, pues como muy bien decía mi estimado abogado Damián, número uno, se tiene que dominar la jurisprudencia del caso Marbury contra Madison. Seguramente, como ustedes vieron, el caso de Marbury contra Madison es un asunto que resuelve un problema crucial en un momento político de los Estados Unidos en el año 1803, que solo entonces fue posible establecer el alcance, como decía Alexander Hamilton, del control judicial de constitucionalidad. Y en segundo lugar, porque tampoco es posible entender del todo la justicia constitucional si no se conoce la obra de Hans Kelsen. Fíjense una cosa, fíjense que la historia cómo está enraizada y cómo tiene, digamos, una continuidad inexorable. Kelsen comienza con su diseño de control de constitucionalidad a partir de los defectos que él encuentra de la sentencia Marbury contra Madison y del sistema de justicia constitucional americano. Kelsen, hay que decirlo primero antes de empezar, Kelsen está encantado cuando él era profesor de la Universidad de Viena y en sus seminarios internacionales, en los que, por cierto, buena parte de ellos compartía con Carl Schmitt. Kelsen, cuando hablaba de teoría pura del derecho, Kelsen, hay una cosa que él admiraba de los americanos, y es cómo los estadounidenses comienzan a mirar a la Constitución como norma jurídica. Recordemos una cosa, y todavía no empiezo, pero ahorita que Damián lo decía, pues es un tema que me gusta. Kelsen tiene un tema que lo obsesiona en su teoría pura del derecho para quienes han tenido la oportunidad de leerlo. Y es que lo que distingue al derecho, dice Kelsen, es la posibilidad de sanciones jurídicas. Lo que no tiene consecuencias no es derecho. Si se vulnera una norma penal, hay posibilidad de una sanción penal, ya sea una multa, la privación legal de la libertad, la cárcel, un incumplimiento de contrato, bueno, pues tiene consecuencias económicas, un incumplimiento de diversas normas, tiene sanción. Y si no hay consecuencias, dice Kelsen, eso no es derecho. Podrá ser una norma moral, podrá ser una norma política, pero derecho no es. Y por eso Kelsen
tiene esta fascinación por el sistema americano de justicia constitucional que ustedes tuvieron la oportunidad, según entiendo, de escuchar. Y es que los americanos, con el caso de Marbury contra Madison de 1803, establecen el supuesto en el cual, por primera vez, hay una sanción jurídica por el incumplimiento de la norma constitucional. Y la sanción es la invalidez de la norma. Seguramente ustedes tuvieron la oportunidad de analizar. En el caso de Marbury contra Madison se declara inconstitucional la sección 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ustedes recuerdan esta norma que establece la famosa facultad del mandamus y por la cual las dos partes de la controversia, Marbury, uno de los 42 jueces de paz, demanda a Madison, secretario de Estado, para que le entregue el nombramiento y pide la aplicación de esta norma. Pero John Marshall se topa que esa norma era justamente contraria a la Constitución porque la desbordaba. Y la consecuencia de ese caso es que se declara inconstitucional la norma y se inaplica. Kelsen está fascinado con esta historia de los Estados Unidos. Vaya sistema brillante. Es la primera vez que la Constitución se ve como una norma jurídica. Bien dice Manuel Aragón que lo verdaderamente crucial del Estado constitucional es que la Constitución se le mide como la norma racional normativa, es decir, aquella que racionaliza, que estructura normativamente el sistema jurídico. Kelsen tenía esta obsesión con el derecho, particularmente aquello que distinguía al derecho de lo que no lo es. Y por eso el diseño que hace Kelsen de justicia constitucional, ahora sí comienzo, perdonen, pero fue inevitable esta introducción. El diseño que Kelsen hace de la justicia constitucional la hace en respuesta, y con esto podemos empezar a entender a Kelsen, del sistema creado en los Estados Unidos. De hecho, si a ustedes les interesa, hay un paper que escribe Kelsen, está en inglés. Recordemos que Kelsen huye de Austria después de que fue magistrado del Tribunal Constitucional. Sabemos que Kelsen era judío. Ustedes saben que Austria comienza, digamos, a ligarse al nazismo alemán y Kelsen tiene que huir. Y Kelsen, cuando se va a los Estados Unidos, escribe desde California, desde la Universidad de Berkeley, un paper que compara a la jurisdicción constitucional de Estados Unidos con la europea, con la austríaca particularmente, con el modelo austriaco de control de constitucionalidad. Si les interesa, con muchísimo gusto les mando este paper que a mí me parece que es una joya. Me dicen y con gusto se los mando. Kelsen diseña este sistema de justicia constitucional para la Constitución de Austria de 1920. Sabemos también, ustedes saben que Kelsen era profesor de la Universidad de Viena desde 1917, plena Primera Guerra Mundial. Y Kelsen, ya un profesor con muchísimo prestigio, Kelsen lo que hace es, empieza a tener prestigio como profesor. Y fíjense cómo son las cosas. El ejército austriaco, comienza a pedirle a Kelsen como profesor buena parte de proyectos para poner en marcha en los códigos militares. Kelsen empieza a tener una fama, bastante buena fama en el gobierno austriaco, y pues le llega la propuesta a Kelsen de que proponga la nueva constitución austriaca para el año de 1920. Y entre los proyectos que pone, entre las normas novedosas, es su proyecto de justicia constitucional. No es casualidad que cuando se aprueba la Constitución de Austria de 1920, inviten a Kelsen como el primer presidente del Tribunal Constitucional. Inclusive, para quien ha tenido la oportunidad de ir a Viena, el Tribunal Constitucional, que es un edificio precioso, en el que cualquiera de ustedes que esté interesado y que vaya y que esté ahí, si toca la puerta, como yo lo hice hace algunos años, a uno le muestran las instalaciones, el tribunal pleno, el antepleno, y hay un busto precioso de Kelsen afuera en donde deliberan las magistradas y los magistrados. Ahora sí, comienzo con la obra. Si ustedes ven el librito de la justicia constitucional, o como le llama también Kelsen, la garantía jurisdiccional de la Constitución,
ustedes verán dos cosas que saltan a la vista. La primera, el librito de Kelsen es un libro de 90 páginas chiquitito. Es más, en la traducción al español, con la traducción de Rolando Pérez y Salmorán, que como ustedes saben fue un filósofo del derecho mexicano muy reconocido, hizo esta traducción para jurídicas de la UNAM sumamente pequeña, porque la obra es pequeña. Y a mí lo que me gusta es cómo Kelsen, con un rigor técnico y fino, escribe sobre los alcances de la justicia constitucional. Básicamente, 5 capítulos expuestos de una manera muy sintética, que explica el proyecto que él hizo para la jurisdicción constitucional. Kelsen empieza, en primer lugar, con el problema jurídico de la regularidad. Y esto me gusta mucho, porque desde la página 1, Kelsen explica lo que es la justicia constitucional. Y fíjense una cosa, yo como profesor doy mis clases en licenciatura, en maestría, en doctorado. Hay una cosa que a mí no me gusta como profesor, y es, si algo no me gusta, y creo que es antipedagógico, son las definiciones, ¿no? Es decir, ya saben, ¿no? Los clásicos o algunos abogados que creen que ejercen bien el derecho si se saben tantas definiciones de un concepto. Yo sinceramente creo que eso pues no es sano para el derecho. Lo verdaderamente sano del derecho es cómo podemos razonar normas jurídicas para resolver problemas. Pero Kelsen en su obra comienza definiendo lo que es la justicia constitucional. Y Kelsen, en 3 líneas, hace la mejor definición de justicia constitucional a mi juicio. Y Kelsen dice, la justicia constitucional es un elemento del sistema de los medios técnicos que tiene por objeto asegurar el ejercicio regular de las funciones estatales. Fíjense, si ustedes leen primero esta definición, pues estoy seguro que digerirla es bastante complicado. Pero la verdad es que es una definición bastante sencilla. Básicamente, Kelsen dice 3 cosas importantes. La primera, la justicia constitucional es un elemento de los medios técnicos, es decir, es algo que forma parte de un sistema. Kelsen, por cierto, define sistema en la teoría pura del derecho como un conjunto de normas, procesos y órganos. Así que la justicia constitucional es un elemento de un sistema que tiene funciones técnicas, es decir, que tiene un funcionamiento con ciertas consecuencias previsto en las normas. Pero aquí viene lo interesante. Que tiene por objeto, es decir, que tiene por finalidad asegurar, es decir, garantizar, fíjense ustedes esta parte, asegurar el ejercicio regular de las funciones estatales. Esta es la parte más importante. ¿Cómo que el ejercicio regular? Muy sencillo. Ejercicio regular significa el ejercicio normal. Es decir, cuando yo digo regularmente hago ejercicio, significa que generalmente todos los días yo salgo a correr o hago ejercicio. ¿A qué se referirá Kelsen con el ejercicio regular de las funciones estatales? Y Kelsen dice, el ejercicio regular es el ejercicio normal. ¿Y cuáles son las funciones estatales? Muy sencillo, las funciones del Estado. ¿Y cuáles son las funciones del Estado? Vamos a pensar que el Estado, como todos sabemos, es una ficción jurídica. Y el Estado, en la clásica división de poderes, de acuerdo al siglo de las luces, a la Ilustración, son 3. Ejecutar, legislar, juzgar. Y estas 3 funciones, depositadas en determinados poderes constituidos, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, tienen establecidos en la norma fundamental, en la Constitución, estas funciones. Y de acuerdo a las competencias que están previstas en la Constitución, los poderes constituidos actúan normalmente. Pero ¿qué pasa si un poder constituido, como órgano del Estado, no ejecuta o no lleva a cabo alguna de estas funciones de manera normal? Es decir, contradiciendo alguna de estas facultades que están en la Constitución. Ese sería un ejercicio anormal de una función del Estado.
Y la justicia constitucional tiene ciertos elementos, es decir, tiene ciertas facultades para invalidar ese acto normativo. Tiene funciones técnicas, la invalidez, para invalidar o para deshacer o para expulsar esas funciones que son contrarias al funcionamiento regular. Por eso se dice que la justicia constitucional, como lo diseña Kelsen, tiene por función la garantía de la regularidad constitucional, es decir, de la normalidad del funcionamiento de la Constitución. A mí me encanta esta parte porque si nos ponemos a pensar, Kelsen decía que la Constitución, ustedes pueden verlo aquí en el triángulo azul, era sinónimo, dice Kelsen, Constitución es sinónimo de Estado. No solamente es el fundamento del Estado, por eso la Constitución es la ley fundamental, porque fundamenta el Estado, sino que además la Constitución es sinónimo del Estado. ¿Cómo es un Estado? ¿Cómo es el Estado mexicano? Lo que diga su Constitución. ¿Cómo es el Estado del Ecuador? Lo que diga su Constitución. Más adelante, Kelsen escribe sobre la noción de Constitución en el capítulo 2. Y Kelsen hace referencia necesariamente a los conceptos de constitución formal y constitución material. Cuando Kelsen se refiere a estos conceptos, aquí yo me permito simplemente detenerme en dos simples distinciones. Número uno, aquí cuando hablamos de constitución formal o hablamos de constitución material, por cierto, vean ustedes qué bonita es la fachada del Parlamento de Austria. Kelsen tenía su casa cerca del Parlamento austriaco y contaba en sus memorias que se iba todas las tardes después de dar clases a tomar café con sus amigos cerca del Parlamento. Kelsen básicamente hace esta distinción entre la constitución formal, que se refiere en primer lugar al documento formal, digamos, de la Constitución, o también a esa ley fundamental que tiene los procedimientos formales para crear otras normas jurídicas que están subordinados a él. Es decir, aquellos procesos para hacer las normas jurídicas que son secundarias de acuerdo a la Constitución. Pensemos en las leyes, por ejemplo, del Poder Legislativo, en los reglamentos del Poder Ejecutivo o en las sentencias del Poder Judicial. Mientras que se refiere al contenido material, a aquellos principios que cimientan la Constitución. Pensemos, por ejemplo, en la esencia, en el valor y en el significado constitucional. A partir de esta distinción, Kelsen también distingue lo que es la inconstitucionalidad formal y material. Básicamente, así como Kelsen hace esta distinción entre constitución formal y constitución material, Kelsen a la vez también pues señala que evidentemente toda norma jurídica o todo acto que es contrario a la Constitución pues es anticonstitucional o inconstitucional, como lo decimos en Latinoamérica. Y cuando una norma o un acto es inconstitucional y que por tanto no es válido, es decir, no tiene validez en un sistema jurídico, pues hay que clasificar si se trata de una inconstitucionalidad formal o una inconstitucionalidad material. ¿Cuándo estamos en presencia de una inconstitucionalidad formal? Pues mire usted, cuando la norma jurídica no ha sido creada de acuerdo al procedimiento formal de creación que está establecido en la norma constitucional. ¿Cuál es el ejemplo más básico? Vamos a pensar en una ley que hace el legislador democrático, el Poder Legislativo, que como todos sabemos, encuentra su parámetro de validez. ¿Cómo que el parámetro de validez? Es decir, la norma superior por la cual encuentra el fundamento de creación legislativa. Todos en nuestras constituciones tenemos un procedimiento por la cual el Poder Legislativo puede emitir leyes. ¿Y qué pasa si esa ley no se hace de acuerdo a ese procedimiento formal? Básicamente lo que dice Kelsen es que estaríamos en presencia de una inconstitucionalidad formal. Porque a final de cuentas, dice Kelsen, toda norma jurídica encuentra siempre su fundamento de validez en una norma superior.
Y por tanto, dado que todas las normas han de cumplir con los procesos de creación y con los contenidos de la norma superior, estaremos en una inconstitucionalidad formal cuando la norma no haya sido creado de acuerdo a su fundamento de creación. Número 1. Y número 2, Kelsen también hace referencia a la inconstitucionalidad material, aunque después vamos a ver que Kelsen tiene ciertas diferencias con esto. Y Kelsen dice, cuando una norma jurídica, si bien fue creada de acuerdo al procedimiento formal de creación, pero contradicen sus contenidos a la norma superior, estaremos en presencia de una inconstitucionalidad material. Ahora, vámonos a donde yo los quiero llevar, que es, me parece, el punto crucial para entender la justicia constitucional de Kelsen. En el capítulo 4, Kelsen habla de las garantías de la constitucionalidad. Y es sobre todo en donde Kelsen hace esta diferenciación entre el sistema austriaco, que después, como sabemos, fue el sistema instaurado en la mayoría de los países europeos, y el sistema americano. Decíamos hace un momento que la justicia constitucional, todos lo sabemos ya, nace en Estados Unidos con la sentencia de Marbury contra Madison del año 1803. Y que además esa sentencia, emitida por la Suprema Corte Americana, se basa sobre todo, toma como fundamento, el artículo 78 del Federalista, escrito por Alexander. Pero Kelsen, así como admira a los americanos, y a Kelsen le encanta este sistema, Kelsen encuentra que tiene ciertas áreas de oportunidad. ¿Y a qué se debe esto? Básicamente pensemos lo siguiente. A los constitucionalistas, si algo nos gusta, es que vemos todo perfectible. Es decir, aunque nos guste, criticamos. Y Kelsen encuentra que el sistema americano tiene ciertas áreas de oportunidad. A juicio de Kelsen, hay dos grandes problemas en el modelo americano. Y es con lo que justamente crea su nuevo. Kelsen cree que básicamente el modelo americano de justicia constitucional tiene dos grandes problemas. La subjetividad en el control constitucional de la ley y la falta de seguridad jurídica. ¿Por qué Kelsen básicamente hace esta crítica? Vamos a pensar lo siguiente y que seguramente ustedes ya vieron sobre el sistema americano. El sistema americano, como ustedes saben, tiene ciertas características. Primero me voy a referir al modelo americano y después al europeo. El sistema americano de justicia constitucional básicamente es difuso, es concreto, el efecto de sus sentencias es la inaplicación de las normas y como todos ya vieron hace un momento, se crea a partir de la sentencia Marbury contra Madison del año 1803. ¿Cómo es el modelo americano de justicia constitucional? Número uno, es difuso. Esto quiere decir que, como ustedes saben, en Estados Unidos, todo juez o todo tribunal puede inaplicar una norma si consideran que es contraria a la Constitución. Esto porque ustedes saben que a partir de la sentencia de la Suprema Corte de Marbury contra Madison, y que por cierto, por eso ustedes pueden ver aquí la foto de John Marshall, presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos en el año de 1803, se debió a que Estados Unidos, como pertenece al common law, el common law tiene un principio básico para su ejercicio y es el principio de stare decisis. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que siempre todos los tribunales en Estados Unidos están obligados a seguir el precedente del Tribunal Superior. De tal manera que si en la sentencia de Marbury contra Madison en Estados Unidos la Suprema Corte estableció el precedente de que si un juez encuentra que la norma aplicable al caso se tiene que inaplicar para aplicar directamente la Constitución, por ser inconstitucional,
a partir de la sentencia Marbury contra Madison, todos los jueces y tribunales quedaron obligados a seguir este precedente. Por eso el modelo americano es difuso, porque cualquier juez o cualquier tribunal puede inaplicar la norma que considere que es contraria a la Constitución, cuando es aplicable el caso, y aplicar en su propia interpretación la norma fundamental. Primera característica del modelo americano. Segunda característica. El modelo americano de justicia constitucional es concreto. ¿Qué quiere decir esto? Es concreto porque el control judicial de constitucionalidad en Estados Unidos aplica en verdaderos casos concretos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, en casos o situaciones contenciosas ante un tribunal. Es decir, casos reales. Vamos a pensar que hay una demanda civil en contra de otra persona, un proceso judicial, por incumplimiento de contrato. Pero alguna de las partes considera que en las normas jurídicas aplicables al caso, alguna de esas normas es contraria a la Constitución. Así que alguna de las partes, en ese caso, quien siente que la norma aplicable es contraria a la Constitución, puede pedirle al juez o al tribunal que esa norma se inaplique. Pero en cambio, si no hay como tal un caso contencioso, es decir, si no hay un caso ante un tribunal, no puede existir planteamiento de inconstitucionalidad. Hay casos concretos, puede ser penal, puede ser civil, pero fíjense una cosa tan curiosa. En Estados Unidos no hay como tal casos per se constitucionales. Siempre el planteamiento de inconstitucionalidad se eleva de manera adicional. Es decir, siempre los casos principales son de legalidad, pero una de las partes hace un planteamiento de constitucionalidad de manera adicional al planteamiento principal. Tercera característica. El modelo de justicia constitucional americano, y con esto termino el modelo americano para explicar la respuesta de Kelsen y cómo crea su modelo de justicia constitucional. El modelo de justicia constitucional americano es la inaplicación de normas. Es decir, cuando alguna de las partes y el juez considera que efectivamente hay una inconstitucionalidad, el tribunal inaplica la norma en su sentencia. Pero aquí me parece un punto crucial referirme a esta posibilidad. Y es que el tribunal inaplica la norma, pero la norma sigue existiendo en el código. Pero por precedente, la norma no se puede volver a aplicar. Más aún, si quien resolvió el asunto fue un tribunal superior, por ejemplo, la Corte de Estados Unidos. Fíjense nada más el problema teórico, jurídico del caso. Las normas siguen existiendo en los códigos, pero por precedente del tribunal, por jurisprudencia, la norma no se puede aplicar y los jueces y tribunales tienen que obedecer el precedente. Ahora sí, me regreso a Kelsen. Kelsen hace dos grandes críticas al modelo americano para crear, y con estas críticas crea su modelo de justicia constitucional. Kelsen dice que el modelo de justicia constitucional americano es subjetivo y además es inseguro. ¿Por qué es inseguro? Kelsen dice que por dos razones. Dice, a ver, número uno, ¿cómo está eso? Fíjense nada más que listo es Kelsen. Dice, a ver, número uno, ¿cómo está eso que todo juez o todo tribunal puede inaplicar la norma si considera a su juicio que el caso es inconstitucional? Oigan, les tengo una noticia, dice Kelsen. Los jueces o los tribunales compuestos por magistrados son seres humanos. Los hechos del caso evidentemente influyen en su manera de percibir los asuntos.
evidentemente los casos se vuelven subjetivos. Piensen ustedes en un juez que detesta, por ejemplo, el crimen organizado. Y un día se le presenta ante su tribunal un caso en el que se le está juzgando a una persona que cometió determinados delitos que tienen que ver con el crimen organizado. Pues les tengo una noticia, dice Kelsen. Por más que esa persona, el acusado, el denunciado, haga argumentos objetivamente válidos, con razón de que las normas que se le quiere aplicar son inconstitucionales, vamos a pensar las penas que se les quiere aplicar. Seguramente el juez o el tribunal, dado que detesta el crimen, no van a ser objetivos. Y seguramente no va a responder positivamente a estos argumentos que hacen los abogados del acusado. El sistema americano, dice Kelsen, es profundamente subjetivo. Y ya ni siquiera nos metemos con temas pues más espeluznantes, con temas en donde todos sabemos en el campo del derecho constitucional, cuando nos referimos a los famosos conservadores, a los famosos liberales, en materia de derechos que tensan a una sociedad, vamos a pensar entre matrimonio igualitario o vamos a pensar interrupción del embarazo. Son temas cruciales que pueden dividir a una sociedad. Ustedes lo acaban de ver hace menos de 2 meses en Estados Unidos, en donde se revirtió el precedente de Roe versus Wade que defendía el derecho de las mujeres a interrumpir libremente su embarazo. Porque en el campo del derecho constitucional, en un sistema difuso como el americano, el papel o el giro o la interpretación personal de los jueces tienen un papel importante. Y Kelsen es a lo que se refiere desde el año 1920 o después en la publicación de su obra en 1928. Por eso Kelsen cuando hace su obra dice, yo voy a proponer un sistema de justicia constitucional que no sea subjetivo y que sea lo más objetivo posible. Número 2, segunda crítica que hace Kelsen. Kelsen dice que el sistema de justicia constitucional americano tiene o produce una enorme falta de inseguridad jurídica. Dice Kelsen, fíjense nada más estas 2 características. Número 1, ¿cómo está eso que me están ustedes diciendo, dice Kelsen, de que dado que todos los jueces y tribunales se pueden pronunciar sobre la constitucionalidad de las normas, ¿cómo está eso que un juez puede declarar constitucional, en un caso una norma, y después un tribunal superior decir que no, que siempre sí era inconstitucional y revocar la sentencia, y luego llega todavía a una instancia mayor y la instancia mayor dice no, que siempre sí era constitucional, y luego llega el Tribunal Supremo quien dice que no, que siempre sí era inconstitucional? Kelsen lo que decía en sus clases es, oigan, esto parece payasada. Este sistema produce una enorme inseguridad. Yo voy a proponer un sistema en el que solamente una autoridad concentre la función del control de constitucionalidad. Número 1. Y número 2, ¿saben por qué también el sistema americano es sumamente inseguro? Dice Kelsen, porque ¿cómo está eso? Que un tribunal o un juez pueda declarar inconstitucional una norma, inaplicarla, que la norma sigue existiendo en el cuerpo normativo, pero por precedente no se aplica. O sea, ¿cómo? Me están diciendo que el derecho establece unas normas y que los tribunales no pueden aplicarlas. Oigan, eso es profundamente inseguro. Eso contradice el principio de seguridad y de certeza jurídica. Yo voy a proponer un sistema, dice Kelsen, que dote de seguridad jurídica al sistema y que cuando se declare inconstitucional la norma impugnada,
las consecuencias jurídicas, la sanción, sea la expulsión de la norma. Es decir, efectos erga omnes para todos. Por eso llegamos ahora sí a cuáles son las características que Kelsen va a proponer para su sistema de justicia constitucional. Y fíjense ustedes cómo cambia. Y ahorita les voy a poner un cuadro en donde se comparan las dos características. Número 1, dice Kelsen. Yo voy a proponer un sistema concentrado de justicia constitucional. Es decir, la única autoridad que puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de normas va a ser un órgano que va a estar separado de los tres grandes poderes del Estado. Este órgano, que va a tener la característica de ser un órgano autónomo, va a concentrar esta función. Y este órgano se va a llamar el Tribunal Constitucional. ¿Por qué le voy a poner tribunal? Porque al final de cuentas, claro, no forma parte del Poder Judicial, pero sí lleva a cabo funciones jurisdiccionales. Tribunal Constitucional. Número 2. Las características o la forma en que este Tribunal Constitucional va a operar, es decir, la forma en la que va a fiscalizar las normas jurídicas que emite el legislador democrático, va a ser de manera abstracta. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, a que en estos casos en que el Tribunal Constitucional analice si las leyes son contrarias o no a la Constitución, no va a haber de por medio hechos ni intereses. Es decir, el Tribunal Constitucional tiene que analizar por simple lógica de compatibilidad de validez el contenido de la ley frente a la Constitución. Y lo que va a hacer el Tribunal Constitucional es comparar la ley con su lectura y la Constitución. Si se contradice, la norma es inconstitucional. Si no se contradice, la norma es constitucional. ¿Cómo puedo garantizar esto? Dice Kelsen, para que el análisis sea abstracto, es decir, que todavía no haya hechos ni intereses de por medio. Y Kelsen lo que razona es que lo que va a hacer mientras es simplemente establecer un plazo para que cuando las leyes se hayan aprobado por el Parlamento, haya solamente un plazo muy pequeño y corto para que esas leyes se puedan impugnar. Por ejemplo, en México, si uno lee el artículo 105 de la Constitución, fracción segunda, va a encontrar que el recurso de inconstitucionalidad en México, llamado acción de inconstitucionalidad, una acción creada por Kelsen, únicamente se cuenta con 30 días para su impugnación. Pasados esos 30 días, ya no se puede interponer. Esto lo propone Kelsen, para que el análisis sea abstracto. Y segunda cosa, los efectos. Dice Kelsen, para que los efectos sean o doten de seguridad jurídica al sistema, yo voy a proponer, dice Kelsen, que los efectos sean erga omnes. Es decir, que cuando una norma se declara inconstitucional, nada de que no se aplica, sino que se expulsa del sistema jurídico. Es decir, pareciera, fíjense nada más esto, pero tomándolo con muchísima delicadeza, pareciera como si el Tribunal Constitucional fuera una especie de legislador negativo. Es más, dice Kelsen, pareciera que el poder legislativo se ha dividido en dos. Por un lado, el poder legislativo se ha dividido en uno positivo y en otro negativo.
¿Cuál es el positivo? Piensen ustedes en el Parlamento, el que hace las leyes, el que las positiviza, por eso es positivo. Y el Tribunal Constitucional es el único que los puede invalidar. Es decir, una especie de legislador negativo, de poder legislativo negativo. Y cuando el Tribunal Constitucional encuentra que esas leyes son contrarias a la Constitución, la consecuencia jurídica es que la norma se anula, es decir, se expulsa del sistema jurídico. Es más, Profesor. Bueno, amigos, parece que tenemos un pequeño problema de conexión del doctor. Estamos atentos a ver si regresa. Aquí estamos. Listo, doctor. Fíjense que mi computadora, la computadora de mi oficina, se le fue, ya estoy por terminar, se le fue la batería y por suerte mi asistente jurídica tenía aquí otra preparada. A ver si la recuperamos la otra. Ya estoy por acabar. Kelsen inclusive lo que recomienda en su obra, ya terminando, es esta parte de que así como las leyes se publican en el diario oficial en donde comienza la validez de las normas, el Boletín Oficial del Estado, en México se llama el famoso Diario Oficial de la Federación, en la obra de Kelsen aparece como el famoso Boletín Oficial. Kelsen dice, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la invalidez de una norma, la sentencia se debe de publicar también en el mismo boletín. Por eso el Tribunal Constitucional se asemeja a un legislador negativo. Y termino con dos cosas que he tratado de sintetizar lo más posible la obra de Kelsen. Termino con una parte muy técnica y con otra parte que a mí me gusta mucho. La parte técnica. Kelsen recomienda en su obra que los efectos de las sentencias puedan modularse. Kelsen lo pone como una propuesta. Kelsen dice, cuando el Tribunal Constitucional anula una ley, pues es evidente que deja un enorme espacio en un sistema jurídico, un espacio en el que puede poner en peligro la seguridad jurídica. Por eso Kelsen hace algunas sugerencias. Dice, por ejemplo, podría ser que el Tribunal Constitucional tenga la facultad para que cuando invalida una norma, pueda brindar un tiempo prudente para que el legislador democrático cambie o proponga o apruebe una norma jurídica que sustituya aquella que invalidó el Tribunal Constitucional. Primera cosa. Segunda cosa. Inclusive, dice Kelsen, sería posible que se proponga la reviviscencia de las normas jurídicas. Este es un tema complicadísimo, pero interesantísimo. Básicamente, que el Tribunal Constitucional pueda tener la facultad de que cuando invalida una norma, con el objeto de no dejar un espacio profundo de inseguridad jurídica, el Tribunal Constitucional pueda revivir la norma que antes estaba vigente de ser reformada por la norma que se declaró inconstitucional. Esto es un tema bien complicado. Por ejemplo, en México, esta facultad está prevista para la Suprema Corte en el caso de las normas electorales. En el caso mexicano, el artículo 105, fracción segunda, penúltimo párrafo, establece que en el caso de normas electorales, cuando la Suprema Corte declara inconstitucional una norma electoral, con el fin de no dejar un espacio de inseguridad jurídica para el proceso electoral que se avecina, puede la Corte revivir la norma electoral que estaba vigente antes de ser cambiada por esta que está declarando inconstitucional, en lo que el legislador democrático aprueba
la nueva norma jurídica. Eso es una opción, o también la opción, decía Kelsen, y que también lo tiene la Suprema Corte Mexicana, de que la norma que declara inconstitucional quizás solamente es inconstitucional por un periodo de tiempo, dado que se aproxima un proceso electoral. Y en el caso mexicano se prevé la posibilidad de que declare la invalidez de la norma por un tiempo determinado y después comience su vigencia plena. Un tema que Kelsen preveía en su justicia constitucional y en el cual, en la modulación de los efectos, pues son cuestiones complicadas. Un último tema, dos últimos temas. Ahora sí, con esto termino, lo prometo. El primero tiene que ver con otra sugerencia que hace Kelsen, y es lo referente a la propuesta de integrantes del Tribunal Constitucional. Y Kelsen lo que señala es, él sugiere que los tribunales constitucionales encuentren en su composición personas que tengan diferentes rasgos. Para empezar, Kelsen propone que los miembros del Tribunal Constitucional lleguen o sean propuestos por diferentes órganos. Pongo el siguiente ejemplo. En España, como ustedes saben, los 12 magistrados y magistradas que integran el Tribunal Constitucional tienen orígenes políticos distintos, orígenes de designación distintos más bien. Por ejemplo, 4 son propuestos por la Cámara de Diputados, por el Congreso de los Diputados, perdón, 4 por el Senado, 2 por el presidente del gobierno y 2 por el Consejo General del Poder Judicial. Kelsen lo que señala es que diferentes órganos integrando el Tribunal Constitucional dota de pluralidad jurídica el tribunal. Es más, dice Kelsen todavía va más allá. Dice Kelsen, inclusive es deseable que los orígenes de los magistrados sean sumamente diversos. Inclusive, si ciertos políticos pueden integrar el Tribunal Constitucional, es mejor, porque al jurista le falta quizás esa delicadeza de los asuntos públicos. Por ejemplo, dice Kelsen, sería deseable que alguien quien ha ocupado un cargo muy alto en el Estado, como por ejemplo jefe del Ejecutivo, después integre el Tribunal Constitucional. Bueno, quizás esta propuesta para algunos o algunas de ustedes suene disparatada, pero lo cierto es que algunos países siguieron este consejo que él señala. No sé si ustedes sepan, pero por ejemplo, en el caso de Francia, todo aquel o aquella que ha sido presidente de la República Francesa tiene, al terminar, un escaño, un lugar de por vida en la Corte Constitucional, se llama Consejo Constitucional. Así que al día de hoy, por ejemplo, Sarkozy, Hollande, tienen un lugar permanente en la Corte Constitucional. Una vez platicaba con una profesora francesa en un seminario en Estrasburgo, en Francia, y le preguntaba sobre el nuevo papel de Sarkozy en el Consejo Constitucional. Y me decía con toda franqueza que lo cierto es que Sarkozy nunca va a las sesiones del tribunal. Claro, no le interesa, son cuestiones muy técnicas que nos gustan a los abogados y abogadas constitucionalistas. Pero para que vean ustedes estas propuestas que Kelsen hacía y que al día de hoy algunos países siguen tomando en cuenta. Último punto, mi parte favorita. Kelsen termina su obra, La Justicia Constitucional, su capítulo 5, habla de un tema que a mí me encanta, y es la significación jurídica y política de la Constitución. Kelsen se refiere a la significación, repito, significación política y jurídica de la justicia constitucional. Kelsen se refiere a que la justicia constitucional tiene un significado político además de jurídico. Fíjense qué bonitas palabras. Esto lo encuentran en la última parte de la obra. Y Kelsen dice, a ver, ya sabemos que lo verdaderamente relevante de la justicia constitucional es que garantiza jurisdiccionalmente la Constitución. Es decir, establece la obligación de cumplir normativamente los parámetros de la norma fundamental.
Pero dice Kelsen, pero hay todavía un punto crucial. Y tiene que ver con la protección de la minoría. Dice Kelsen, ¿cuál es el papel fundamental de la República Democrática? Y Kelsen solito se responde, dice, la paz social. Y la paz social solamente es posible cuando hay equilibrio entre mayorías y minorías. El problema radica cuando la mayoría aprueba normas jurídicas, leyes, que vulneran los derechos de la minoría. Y dice Kelsen, una democracia en donde la mayoría lastima los derechos de la minoría, les tengo una noticia, eso conduce Bueno, tenemos nuevamente esta interrupción, posiblemente sea por el asunto de la batería, como nos comentaba. Veremos, está ya casi por terminar la sesión. Así que nada, esperemos un momento, por favor. Aquí está ya justo conectándose desde, supongo que la otra computadora. Ya nos está acompañando el profesor. Oigan, una disculpa, ha sido un tema, las pilas de la oficina, y de verdad que lo hemos aquí señalado. Ya estaba, ahora sí terminando, y termino con esta última parte. ¿Me escuchan bien, verdad, estimado? Sí, lo vemos, lo vemos. Estábamos en el equilibrio mayoría-minoría. Eso pasa cuando el ponente se excede de tiempo, o sea, ya es la misma vida diciéndole, ya por favor. No, está muy bien, profesor, sin ningún problema. Estaba con Kelsen cierra su obra con esta parte fundamental. Y Kelsen se refiere al equilibrio entre mayorías y minorías. Y dice Kelsen, cuando la mayoría aprueba normas que lastiman los derechos de la minoría, se lastima la paz social. Necesitamos mecanismos que la minoría tenga para defenderse siempre ante los embates de la mayoría. Bueno, pues ese papel es el del Tribunal Constitucional. La minoría ha de tener siempre un recurso para impugnar aquellas leyes que sean de la mayoría que lastimen los derechos de la minoría. Por eso cuando Kelsen crea el famoso recurso de inconstitucionalidad, en la que una minoría parlamentaria puede acudir ante la sede del Tribunal Constitucional para impugnar las normas de la mayoría, las normas que ha aprobado el Parlamento. El Tribunal Constitucional ha de decidir si esas leyes lastiman esos derechos, no solamente de la minoría, sino los derechos de todos. Y cuando el Tribunal Constitucional hace esa función, lo que hace el Tribunal Constitucional simplemente es garantizar, dice Kelsen, la paz social y, por tanto, la misma democracia. Oigan, pues yo quiero agradecerles por la invitación que me han hecho esta tarde. La verdad es que he disfrutado mucho estar con ustedes y más en un diplomado tan prestigioso de justicia constitucional como es este. A mi amigo Damián Armijos Álvarez quiero agradecerle esta invitación. A todas y todos ustedes y sobre todo su paciencia en estos errores técnicos logísticos. Les mando a todos un saludo muy cordial. Muchas gracias, estimado Damián. No, muchísimas gracias a usted, estimado profesor. Tranquilo por el asunto técnico, pues a veces pasa. Lo importante, sin lugar a dudas, ha sido esta maravillosa conferencia, muy didáctica. Felicidades, profesor. Me gustaría arrancar este espacio de preguntas con una inquietud que en realidad es una inquietud personal sobre el tema de la terminología que se emplea en la garantía jurisdiccional de la Constitución, porque en una investigación que había realizado
había dado con que la garantía jurisdiccional de la Constitución que escribió Kelsen, en principio había sido publicado en una reunión de profesores alemanes de Derecho Público y posteriormente esta fue traducida por uno de sus alumnos que se trata de Charles Eisenman. Y claro, Eisenman había realizado su tesis doctoral con Kelsen como tutor y la tesis doctoral de Eisenman se refería a la justicia constitucional, o sea, la terminología justicia constitucional en realidad la puso su estudiante, Eisenman, quien era francés. Y cuando Eisenman digamos, traduce este trabajo de Hans Kelsen, la garantía jurisdiccional de la Constitución, le agrega no sé, frase, quizás de su propia iniciativa, la justicia constitucional. Y en la traducción francesa lleva entonces todo ese término, ¿no? La garantía jurisdiccional de la Constitución, la justicia constitucional. Y bueno, esta inquietud que parte de un dato un tanto curioso de lo que pasó con el trabajo, pero me parece que tiene un impacto todavía muy fuerte en nuestros países. El impacto es que cuando se habla, por ejemplo, de justicia constitucional, en muchos casos se lo hace con la finalidad de referirnos al derecho procesal constitucional, cosa que en el caso latinoamericano ha sido de alguna manera delimitado, ha sido pues quizás considerado como un tema diferente y no necesariamente como un sinónimo. Y entonces, inclusive si es que observamos, por ejemplo, las ofertas académicas europeas, cuando se proponen, no sé, maestrías, programas de posgrado, todavía se habla de justicia constitucional y no de derecho procesal constitucional. Entonces, mi curiosidad es saber si es que la justicia constitucional, dada la lógica que existe detrás de toda la obra de Hans Kelsen, es en realidad una tendencia más hacia un modelo de control de constitucionalidad, que es la postura que mantengo, a diferencia de una disciplina diferente, que es el derecho procesal constitucional, que quizás puede ser mucho más amplio y eventualmente puede inclusive abarcar a la justicia constitucional entre sus elementos para estudio. Entonces, profesor, con todo lo que nos ha explicado, ¿ve usted quizás en la garantía jurisdiccional de la Constitución de Hans Kelsen algún elemento que nos permita, digamos, determinar que tenía alguna tendencia de orden procesalista como para poderla considerar el origen del derecho procesal constitucional, como en su momento lo dijo Niceto Alcalá Zamora, y siguiendo esa idea, Héctor Fix Zamudio, que fue a su vez alumno de Niceto Alcalá, pues también considera que Kelsen, a través de esta famosa obra, es el precursor del derecho procesal constitucional. Pero vista ya en estricto sentido la obra, ¿consideramos o existe algún elemento que nos permitiría decir que es el fundamento de la disciplina procesal constitucional? Gracias, estimado Damián. Muy, muy interesante su pregunta. Yo lo que diría es lo siguiente. Fíjese, a mí, de las clases que yo imparto como profesor, una de ellas es la de Derecho Procesal Constitucional. Siempre doy mi clase de constitucional, que es lo que más disfruto, y además doy procesal constitucional. Fíjese, algunos colegas, cuando dan su clase de Derecho Procesal Constitucional, involucran en los temas algunas garantías políticas de la Constitución, es decir, otros procesos en los cuales se defiende también la Constitución. Bien dice mi maestro Manuel Aragón que cuando se habla de garantías constitucionales, se habla de tres grandes rubros: las jurídicas, las políticas y las sociales. Si hablamos de la jurídica, pues hablamos de esto que usted muy bien indica, aquellas que dice Kelsen, es decir, la garantía jurisdiccional de la Constitución, los procesos por los cuales se asegura el cumplimiento de la Constitución cuando alguna de las normas de los poderes constituidos contraría sus fundamentos.
es decir, aquellos de la justicia constitucional. Pero Manuel Aragón también se refiere a las garantías políticas y sociales. Por ejemplo, vamos a pensar en aquellos procesos en los cuales políticamente se juzga a altos cargos públicos del Estado que han actuado contrariamente a las normas fundamentales. Pensemos en los procesos del juicio político, pensemos en los procesos en México llamado la declaración de procedencia, es decir, quitarle el fuero constitucional a un funcionario público. ¿Y por qué cuento esta anécdota que me pasa a mí en mis clases? Yo en mis clases, en mi libertad de cátedra, cuando doy derecho procesal constitucional, yo solamente doy justicia constitucional. Es decir, lo que usted muy bien indica, mi querido Damián, únicamente garantía jurisdiccional de la Constitución. Porque en mi opinión, el verdadero derecho procesal constitucional es el que usted indica y que muy bien estableció Kelsen. Es decir, los fundamentos para asegurar el cumplimiento de la Constitución cuando éste es contrario en las normas, que son secundarias de la norma fundamental, por los poderes constituidos. La garantía jurisdiccional, aquella que es jurídica, porque los otros procesos, a mí me parece que tienen otra naturaleza, como la política, como la social. ¿Qué es lo que yo creo? Kelsen, recordemos, es un científico, es un abogado que trabaja con normas jurídicas y que le gusta la ciencia. Y por eso Kelsen veía la justicia constitucional a partir, digamos, de estas funciones técnicas jurídicas, normativas puras, es decir, aquellos procesos en los que tiene por objeto garantizar jurídicamente la Constitución. En mi opinión, los otros procesos, los políticos, el juicio político, la declaración de procedencia, otras garantías sociales, en mi opinión, no forma parte de este derecho procesal constitucional, lo que en mi opinión es la parte pura en aquellos procesos que tienen por objeto custodiar el contenido de la Constitución. Así que ante su pregunta, en mi opinión, la respuesta es sí, ¿no? Creo que los cimientos de ese derecho procesal constitucional es esto que muy bien establecía Kelsen. Ok, profesor. Sí, muy interesante lo que me comenta. Voy por ahí a seguir pensando algunas cosas con lo que nos comparte. Por aquí tenemos también en redes sociales y también vamos con algunas preguntas de Zoom. Ante todo, muchos comentarios de felicitación a su exposición, profesor. Carlos Francisco Camba nos dice, pregunto, sobre la última parte, sobre el espacio que deja la norma expulsada, ¿cómo quedaría sobre la irretroactividad de la ley y el principio de favorabilidad o derechos adquiridos con este desarrollo? Bueno, Kelsen desde su obra, es una muy buena pregunta, Kelsen señala sobre la imposibilidad, digamos, de que puedan los efectos, Kelsen recordemos que hace esta diferenciación entre efectos ex tunc y ex nunc. ¿A qué se refiere con esto Kelsen? Es decir, recordemos que Kelsen tiene una enorme deferencia, es decir, respeto al legislador democrático. Y Kelsen lo que cree es que los efectos que las leyes hayan producido mientras hayan estado vigentes, esos efectos no se pueden resarcir. Es decir, siempre los efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional son ex nunc. Aquí hago una sugerencia para distinguir efectos ex nunc de ex tunc, ¿no? Porque suena prácticamente igual. Yo lo que hice cuando estudiaba esto hace muchos años es ex nunc. La palabra nunc hay que relacionarla, lo que yo hago es relacionarla con la palabra nunca más. Los efectos siempre son para adelante, decía Kelsen. Cuando la norma es invalidada por el Tribunal Constitucional, los efectos son hacia adelante, hacia atrás no se pueden tocar. Los efectos ex tunc no pueden tocarse por el Tribunal Constitucional. Aquellas situaciones de derecho que hayan sido perjudicadas por la ley declarada inconstitucional, les tengo una mala noticia, dice Kelsen. Esas no se pueden cambiar. Ahora, hay una excepción, como ustedes saben, y la excepción tiene que ver con los casos penales.
ahí es diferente. Vamos a pensar en el individuo que es juzgado por tantos años de cárcel con una determinada norma jurídica. Y el Tribunal Constitucional declara que esa norma es inconstitucional. En ese caso, sí hay una especie de efecto ex tunc hacia atrás. Es decir, que la sentencia, a pesar de que le quedara más años de privación de la libertad a esta persona, se invalida, porque la norma ha quedado fuera del sistema jurídico y por tanto la sentencia carece de fundamento jurídico. Es el único supuesto, por así decirlo, en la cual las situaciones no pueden regresarse. Pongo un último ejemplo porque este me parece un tema crucial. Y me parece que es un tema que en el sistema constitucional mexicano puede tener efectos negativos. Fíjense, vamos a pensar que determinadas normas jurídicas son aprobadas con toda, digamos, la mala intención de los efectos que pueden generar, a pesar de que saben que son los actores políticos normas inconstitucionales. Esto pasa mucho en México en el campo del federalismo, en el que ciertas normas son creadas para digamos, invadir otras competencias. ¿Cuál es el problema? Que mientras esas normas causen perjuicios, invadan competencias, a pesar de que los actores políticos saben que las normas son contrarias a la Constitución, las aprueban, porque saben que los efectos que duren, mientras tanto, en lo que el Tribunal Constitucional responde o anula la ley, saben que esos efectos les generan un beneficio. Y esto me parece que es uno de los campos en los que quizás podría proponerse que en el campo político, en el campo del federalismo, quizás ahí sí el Tribunal Constitucional podría sentenciar que, digamos, los daños y perjuicios causados por estas normas, en donde fueron aprobados con cierta malicia, pudieran ser reivindicados al órgano o al sistema de gobierno perjudicado. Pero desde luego esto es simplemente una propuesta, porque Kelsen era muy enfático en que esas normas nunca podrían tener efectos hacia atrás, es decir, retroactivos o como lo llama Kelsen, con efectos ex tunc. Excelente, excelente, profesor. Y de hecho, una de las preguntas que le iba a trasladar estaba en orientación precisamente a consultar sobre los efectos de la sentencia. Y quizás una última pregunta para cerrar de Rubén Ruiz. Dice, ¿qué significa la frase "la Constitución sirve para todo"? A ver, estimado Damián, si puedes, por favor, repetirme esa pregunta. Nos dice Rubén Ruiz, ¿qué significa la frase de que la Constitución sirve para todo? Hijo, pues la verdad es que pues yo creo que puede tener muchos significados, ¿no? Tanto malos como buenos. Vamos a ver, yo lo que creo es que la Constitución es fundamento y es límite. Es fundamento más allá de lo que esto lo decía Kelsen, y esto lo cree un servidor y lo creen los grandes constitucionalistas. La Constitución es la ley fundamental porque fundamenta los actos de todos los poderes constituidos del Estado. Los poderes constituidos, sabemos, son simples órganos del Estado que existen, dado que así lo establece la Constitución. Y solamente pueden hacer aquello que establece la Constitución. Es decir, número uno, la Constitución como fundamento, ley fundamental. Pero la Constitución también es límite. Recordemos que los derechos humanos positivizados en una Constitución, los derechos fundamentales, funcionan como límites efectivos al ejercicio del poder. De tal manera que la Constitución, así como funciona como fundamento, pues también funciona como límite. Por eso se dice que la Constitución es puerto de salida y punto de llegada. Establece los principios básicos del Estado. Pensemos en aquellos principios fundamentales como la democracia, la justicia social o algunos derechos como la libertad de expresión, la igualdad sustantiva o la libertad. Por eso me parece que, visto desde ese lado,
es decir, como límite al poder efectivo o como catálogo de competencias propias del Estado o, digamos, como dice Peter Haberle, como la norma que puede ser interpretada por todas y por todos en una democracia deliberativa, como dice Carlos Nino, como decía Carlos Nino. Pues me parece que funciona, como decía también Ronald Dworkin, como punto del debate central, en la que entre más debatamos sobre su significado, sobre sus reglas y sobre sus orígenes, sobre el punto de salida y de llegada de los órganos del Estado a partir de sus competencias, pues efectivamente, la Constitución sirve para potenciar nuestra democracia, para limitar el poder y para expandir nuestras libertades. Entendido desde ese punto, sí, la Constitución sirve para todo en el contexto de una democracia sustantiva, como dice Ferrayoli. En ese sentido, es decir, en una interpretación, vamos a decirlo así, en una interpretación restrictiva del concepto, sí, lo comparto. Me parece que la Constitución sirve para todo. Excelente, estimado profesor. Bueno, felicidades por su magnífica ponencia. Muchísimos mensajes de agradecimiento, de felicitaciones a través de las redes sociales, igual a través de nuestro canal de Zoom. Estamos infinitamente agradecidos igualmente por lo que nos ha comentado, doctor, y esperamos que pueda existir más oportunidades en las que podamos contar con su participación. No, al contrario, estimado Damián, un honor haber estado con ustedes. No es fácil el tema de Kelsen, así que pues el que estén aquí, el que tengan esta paciencia en estos temas tan técnicos, al contrario, pues a mí la verdad es que me gusta, me emociona, y pues el que está en deuda soy yo, estimado Damián. Ojalá puedan volverme a invitar, porque en estos temas que nos reúnen, a personas que nos gustan estos temas tan técnicos a estas horas de la tarde, que nos tiene que gustar mucho. Así que Sí, encantado soy yo, estimado Damián. sí, sí, bueno, la verdad estamos muy contentos, creo que disfrutamos muchísimo este espacio, esta sesión, y desde luego también quiero hacerles notar a todos ustedes, apreciados participantes, que gracias a lo que nos han compartido el día de hoy, es que podemos encontrar cómo operan muchísimas normas e instituciones en nuestros países. Cuando el profesor Fabián Garzón se refería al caso Marbury versus Madison, y quizás ese incumplimiento premeditado que eventualmente tenía el presidente de la época, Thomas Jefferson, de otorgar un nombramiento para él irregular, ¿no es cierto? Todavía se observa. O sea, no es una cuestión que se quedó allá en 1803 nada más en los Estados Unidos. Todavía, hoy por hoy, pues muchas autoridades públicas dicen, no, ¿saben qué? Pues no lo voy a hacer. En el caso ecuatoriano, de hecho, estamos viviendo una situación de esas. Y nótese también la importancia de la aplicación directa de la Constitución frente a problemas concretos, y también cómo la respuesta abstracta como un mecanismo alternativo para la solución de los conflictos que nos ha compartido el profesor Luis Felipe Nava a través de la garantía jurisdiccional de la Constitución, con muchísimos elementos técnicos, sí, pero que se traducen hoy en la práctica. Nótese, por ejemplo, la diferencia entre constitución o acción de inconstitucionalidad por la forma y también la inconstitucionalidad material, que en el caso de la Ley de Garantías Jurisdiccionales ecuatoriana así lo prevé. Y lo decía como siguiendo, digamos, la doctrina kelseniana, para proponer la inconstitucionalidad formal, tú tienes cierto tiempo. En el caso ecuatoriano, la ley fija que tiene un año para proponer la inconstitucionalidad material. Asimismo, se ha hecho referencia a la importancia de la publicación en el registro oficial, y así en efecto sucede. Bueno, en el caso ecuatoriano se llama registro oficial, lo que según el profesor Felipe Nava cuando nos comentaba de Kelsen, es el boletín oficial. Y bueno, en cada uno de nuestros países tenemos algún instrumento semejante, así como los efectos de las sentencias, que los jueces los pueden modular
eso todavía es una potestad que se observa en las cortes, tribunales o salas constitucionales. Entonces, de ahí la relevancia, fíjense ustedes, apreciados cursantes, de que podamos también adentrarnos en el estudio dogmático, porque eso nos permite encontrar cuáles son los fundamentos o la razón de ser de lo que estamos haciendo. A veces parece que nada más las normas están ahí porque, no sé, se le ocurrió al legislador, pero detrás de todo eso hay un enorme esfuerzo científico e intelectual que vale la pena que lo podamos conocer para que también podamos estar a la altura de identificar cuáles son las respuestas que podemos ofrecer para las soluciones a los casos concretos que generalmente pues nos llegan a nosotros como abogados al momento de orientar una salida a un caso puntual. Así que muchísimas gracias una vez más a nuestros profesores Fabián Garzón, doctor Luis Felipe Nava, por habernos acompañado. Muchísimas gracias igualmente a ustedes, apreciados cursantes, por estar aquí en esta sesión inaugural. Espero que la hayamos disfrutado muchísimo. Yo personalmente me voy muy contento y nos veremos entonces el día de mañana nuevamente a partir de las 6 de la tarde. Que tengan todos ustedes un feliz y reparador descanso. Nos veremos entonces el día de mañana. Gracias, profesor. Muchas gracias. Hasta luego a todas y a todos. Muchas gracias. Buenas Hasta noches. mañana. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches.